Todo el que tenga su Biblia va a buscar el libro de Juan capítulo 2. Y vamos a ver, ¿verdad?, lo que nos enseña la Biblia en este capítulo. Bien, las bodas de Caná. Juan capítulo 2, el verso 1 dice: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Bien, entonces, como siempre, cada vez que estudiamos la Biblia, cada vez que estudiamos la palabra, tenemos que tener cosas en cuenta. Cosas tan sencillas como el hecho de que la Biblia dice al tercer día. Tercer día, el 3 tiene muchos significados, representa lo perfecto en el cielo, en el mundo espiritual. Significa testigo fiel. Testigo fiel porque para iniciar un juicio se necesitaban 2 testigos. Pero cuando habían 3 testigos, entonces era un testimonio más aceptado. Porque es fácil, ¿verdad? Es fácil que 2 se pongan de acuerdo para testificar en contra de otro. Pero no es tan fácil que lo hagan 3. Por lo menos en ese tiempo, ¿verdad? Aquí ya en estos tiempos se puede tener un país entero mintiendo a su conveniencia. Y la Caná, ¿verdad?, viene del verbo Caná, hebreo, que significa provocar a celos, significa poseer, significa comprar, recobrar y redimir. De ahí viene el nombre Caín. La madre de Caín pensaba que él era el Mesías, por eso le puso Caín. Significa adquirido, ¿verdad? Adquirido. Porque ella pensaba que esa era la promesa adquirida de Dios, la promesa de que de su simiente vendría quien heriría a la serpiente en la cabeza. Cuando ella dio a luz a su hijo varón, ¿verdad?, el primero que salió, le llamó Caín, le llamó adquirido, como la promesa adquirida de Dios, pensando que era el Mesías, el de la promesa. Entonces eso significa Caná. Vamos a ver un poco más profundo lo que es este concepto más adelante. Entonces, datos que no sabíamos acerca de las bodas hebreas. Los padres son los que eligen pareja para sus hijos. Los padres del varón se ponen de acuerdo con los papás o los padres de la hembra. Hacen un negocio, ¿verdad? Ahora se hacen negocios. Antes, los padres preocupados porque sus hijos se casen con la persona correcta, no solamente determinaban quién iba a ser la esposa, sino que también determinaban cuándo se iba a casar el hijo. Y esto lo hacían, obviamente, como les dije, preocupados porque su hijo escoja bien. Porque su hijo escoja bien. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Abraham, que mandó a Eliezer a buscar pareja para Isaac, para que pudiera escoger la mujer correcta. Cuando vemos a los hijos, por ejemplo, escogiendo mujeres en la Biblia, les va mal algunas veces, como es el caso de Jacob, que Jacob quería a Raquel, pero Raquel no era la de la promesa era Lea la que no le gustaba. Entonces, ¿qué pasó? Raquel, ¿a qué le dio a luz? Raquel le dio a Benjamín, que Benjamín fue un problema desde que nació, y le dio a José, que al final terminó ni siquiera siendo nación y entregando su herencia a sus 2 hijos. Pero ¿quién le dio a Judá? De donde vino el Mesías, se lo dio Lea. ¿Quién le dio a Leví? De donde vienen los sacerdotes, se lo dio Lea. ¿Quién le dio a Isaacar? Los líderes de las naciones de Israel, los que conocían los tiempos, se lo dio Lea. Lea le dio todos los hijos del propósito, porque esa era la mujer que Dios quería para Jacob. Pero como Jacob eligió por sus gustos, terminó eligiendo a la que no le convenía. Entonces, el segundo dato es: los padres hacen un compromiso de casar a sus hijos firmando un documento llamado Ketubá, significa un escrito, ¿verdad?, similar al casamiento civil o el compromiso occidental, o sea, de occidente, de este lado, ¿verdad? Entonces es como que casarse por el civil, como firmar un documento. Estamos casados, pero en lo legal, pero no se ha hecho la ceremonia de bodas. Eso era lo que tenían firmado José y María antes de que se juntasen para que Jesús naciera. Ellos estaban comprometidos, habían firmado un documento civil, por eso estaba desposada, pero no se había hecho la ceremonia.
El padre del varón es quien decide cuándo el muchacho está listo para casarse, pero el varón no sabe cuándo se casará hasta que el padre lo decida, normalmente a medianoche. Y así funcionan las bodas. Lo voy a hacer un poco rápido por el tiempo. Funciona de esa manera. Los padres del varón se ponen de acuerdo con los padres de la hembra, ¿verdad? Sí, se van a casar, pero yo le aviso porque el muchacho es joven y tiene que aprender un sinnúmero de cosas, tiene que estar más maduro para casarse. Entonces el padre, ¿verdad? Se va a su casa con su hijo, no se ven ninguno de los dos. Hay un compromiso escrito, hay un compromiso firmado, pero no se ven ninguno de los dos hasta el día de la ceremonia. Cuando el padre entiende que el hijo ya está preparado, tanto económicamente, porque si no había economía no se podía casar, tanto económicamente, lo mínimo que podía tener era un solar, pero tenía que tener casa obligado para poder casarse. Y como mínimo un solar. Los padres pobres dejaban solares a sus hijos. Y cuando estaba bien económicamente, que podía costear tener una familia, y también de manera, verdad, psicológica, una persona madura, entonces el padre le decía al hijo: a las 12 de la madrugada puedes ir a buscar a tu esposa. El hijo salía con trompetas, ¿verdad? Salía con trompetas a tocarlas a medianoche, y cuando esas trompetas sonaban, los vecinos de alrededor sabían que había boda. Ahora bien, los vecinos sabían que ese muchacho se iba a casar, pero nadie sabía cuándo se iba a casar. Oigan esto, nadie sabía cuándo se iba a casar porque eso lo determinaba el padre. Él determinaba cuándo el hijo estaba listo para casarse. Entonces todos los vecinos guardaban aceite porque ellos sabían que era medianoche que esa trompeta iba a sonar. Y como estamos en el primer siglo, ¿verdad? Donde no hay lámparas en la calle, como en este tiempo, entonces había que salir con lámparas, había que salir con lámparas en la calle. Bien, el guardar el aceite representaba el compromiso, representaba la fe de que usted era una persona cercana a la familia y que estaba esperando esa boda, estaba esperando a sus días de boda, ¿verdad? Cuando salía el muchacho tocando las trompetas, la gente salía con sus lámparas para alumbrar en medio de la noche porque estaba todo oscuro, de camino a la casa de la joven, de la que se iba a casar con el niño. Parecido, ¿verdad?, a lo que vivimos hoy en día. Mientras el muchacho está en la casa, que no sabe cuándo se va a casar, el padre se mantiene mandándole regalos a la novia de parte del hijo, pero no se ven. Y es igual a lo que vive la iglesia hoy en día. El padre nos envía regalos a nosotros, siempre. ¿Cuáles son los regalos? Los dones del Espíritu. ¿Y qué son esos regalos? La garantía de que el hijo va a volver a buscar a la novia. Esa es la garantía. Es que hoy te tengo pendiente. No ha venido, pero eso va a pasar. Por eso que dice la Biblia que el Espíritu, que Él nos ha entregado las arras del Espíritu. La arra es una garantía de que Él vuelve. Entonces el muchacho sale tocando trompetas, salen los vecinos, los que guardaron, ¿verdad?, su aceite porque sabían y esperaron, aunque sea un año, ¿verdad?, que era lo que usualmente se tardaba. Salían con el muchacho. A quien se le acababa el aceite en medio del camino lo devolvían para su casa, porque era una persona no grata. Fue una persona que gastó el aceite que debía guardar para ese día tan especial. Lo devolvían a su casa, lo mandaban a comprar más aceite. Ya cuando ellos iban a comprar más aceite y volvían a la boda, ya la boda había pasado y se la perdían, se perdía la ceremonia y se volvía una persona no grata. Pero había un peligro peor, que cuando tú te devolvías a buscar aceite, ya la luz se iba, se alejaba y volvía la oscuridad eterna, inmensa. Ustedes no se han visto en un lugar donde no hay lámparas, donde no hay nada, que solamente se ve la noche, no se ve nada, tú no te ves ni tú mismo. Así era que se veía. Y ahí es donde empieza el llorar y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque te podía, ¿verdad?, asaltar un grupo de asaltantes o te podía matar un animal salvaje. Esos peligros conllevaban las personas que no guardaban su aceite, sino que daban el casamiento por fulano no se va a casar, ya hace un año que se comprometió, no hay aceite, pásame ese aceite, pasé unos panes con salami aquí. Esa gente se devolvían porque no tenía aceite suficiente y muchos hasta morían. Lo mataba un animal salvaje, lo mataban los asaltadores o terminaban perdiéndose a la ceremonia.
Entonces los invitados debían ir vestidos de blanco, los novios vestidos como reyes. Esa era otra cosa que debían hacer. Todo el mundo tenía que ir vestido de blanco, nadie podía aparecer con ese vestido sucio. Referente a cómo la iglesia debe de estar al momento de la boda. Cuando llegue el novio, debemos estar limpios, sin pecados. Las bodas duraban 7 días y a veces 14 días. Entonces seguimos adelante. Juan capítulo 2 del 3 al 8 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Bien. Entonces, faltando el vino, si faltaba el vino era algo muy grave, porque lo que significaba era que el maestresala no se preparó adecuadamente para esos 7 días de boda. Son 7 días donde el vino tiene que rendir. Y si no rinde, entonces tú eres un mal administrador. Entonces, María preocupada, todo el mundo está preocupado, ¿verdad? Porque es un problema. Le dice a Jesús: se acabó el vino. Jesús le dice: mira, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Cuando Jesús dice no ha llegado mi hora, se refiere a que no ha llegado la hora de su muerte. Por eso era que a muchas personas él le decía: no digas lo que yo hice, no digas lo que viviste, porque Jesús no quería que su fama se extendiera antes de lo pautado, porque entonces su muerte iba a llegar antes de lo pautado. Entonces él le dice: mira, no puedo hacer milagro todavía, tengo que estar bajo perfil, porque no puedo morir, no ha llegado mi hora de morir, no puedo exponerme todavía. Entonces por eso él le dice: no ha llegado mi hora, no es faltándole respeto. Y su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estando allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Cuando Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces la madre dice: haced todo lo que os dijere. Cuando nosotros hacemos todo lo que Dios dice, las cosas salen bien. Cuando seguimos los mandamientos, las cosas salen bien. Y fíjese que habían 6 tinajas. El 6 representa la doble porción. El 6, ¿por qué representa la doble porción? Porque Dios, conociendo, ¿verdad?, que no enviaba maná el día 7, sábado, en el desierto, enviaba el día 6, enviaba comida para el día 6, para el día 7 y para parte del día 8, porque el sábado no se podía recoger. Así también, ¿verdad?, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que tiene que dejar descansar la tierra el año séptimo, ellos no podían sembrar ese año, pero el año sexto Dios mandaba cosecha para suplir el año sexto y el año séptimo también. O sea, mandaba una doble porción de cosecha. Entonces el 6 representa la doble porción, la doble bendición, y también representa el número del hombre, porque el hombre fue creado el sexto día. Entonces dice que conforme al rito de purificación de los judíos se lavaban las manos, hacían un rito de purificación, lavándose las manos antes de comer, antes de entrar a una casa, se lavaban los pies también. Era un rito de purificación, es lo que le exigen a Jesús hacer y a sus discípulos. Antes de comer le dicen: ustedes no siguen la tradición de los ancianos, no hacen el rito de lavamiento de manos. No era que se lavaran la mano por higiene antes de comer, era que hicieran un rito que había, donde tú tenías que lavarte las manos 7 veces o 3 veces, dependiendo la escuela de pensamiento que tú seguías, antes de tu comer. Dice que llenad estas tinajas de agua. El agua representa las maravillas, viene del hebreo mayen, que significa maravillas. Representa el milagro, representa la pureza, ¿verdad? Y de ahí viene lo que es la revelación. Entonces el agua es, como decimos, ¿verdad?, la ley, representa la instrucción, representa la Torah, la Biblia. Pero el vino representa la Torah revelada. Lo que Jesús le estaba diciendo al convertir el agua en vino es que ellos tenían la ley, ellos tenían la palabra, pero ellos no tenían la revelación. Él venía a traer la revelación de esa palabra. Es lo que representa el milagro del agua convertida en vino. Entonces seguimos adelante. Dice: y las llenaron hasta arriba. Las llenaron hasta arriba. Muchos de nosotros somos poco exigentes porque no conocemos al Dios que le servimos. Es como este rey famoso, ¿verdad?, que el profeta le dice: golpea la tierra, y la golpea solamente 3 veces. Y le dice el profeta: como la golpeaste 3 veces solamente vas a tener victoria 3 veces sobre tus enemigos.
Entonces hay gente que Dios le dice, llena la tinaja y la llenan por el medio, de que ellos son los más humildes, que no quieren tanto de Dios. Y así mismo Dios lo premia. Seguimos, hermanos. Entonces, Juan capítulo 2, vamos a leer el verso 9, dice, cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús. Entonces, miren, ¿qué es el buen vino? El buen vino, va a sonar, ¿verdad?, gracioso. Pero ¿por qué servían el buen vino primero? Porque el buen vino es un vino que tiene un alto nivel de alcohol. Tenía un alto nivel de alcohol porque era un vino bien fermentado. ¿Por qué lo servían primero? Porque las personas se mareaban, parecido a lo que hacen en las discotecas, que lo copiaron de aquí, de Juan capítulo 2, verso 10. Lo que hacen en las discotecas, por ejemplo, es que te dan bebida original, ¿verdad? Lo primero. Y cuando te ven un poco mareado, te echan lo que sea. Te echan agua, lo que sea, gasolina, y tú te lo bebes como que fue la bebida que tú compraste, porque ya tú estás un poco mareado. Así hacían antes. Antes estaban el buen vino. El vino mareaba un poquito a las personas y después le daban lo que sea. Le daban un vino malo, le daban un vino dañado y la gente no se daba cuenta porque ya estaba un poco subida de alcohol. Cuando el maestro Sala prueba el vino, que, ¿verdad?, del milagro de Jesús, dice, wow, pero espérate. Se supone que el vino bueno se sirve primero, pero no por el buen sabor que tenía, sino por lo que acabamos de explicar. Pero este vino, ¿por qué dejaron el vino bueno de último? Este es el principio de señales. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Recuerden que ya tiene varios discípulos siguiéndolo, como lo leímos, como lo vimos en el capítulo anterior. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estuvieron allí no muchos días. Fueron a Capernaum. Capernaum, una de las ciudades donde había una de las casas de Jesús. Bien, entonces seguimos adelante. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Bien. Entonces estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esto es un verso que usaron mucho los antiguos cristianos para determinar, para enseñar que las fiestas que están en Levítico 23 son fiestas de los judíos. Y por eso yo reprochaba antes que nosotros, ¿verdad?, celebramos el Día del Pastor, celebramos el Día de los Músicos, celebramos el Día de la Madre, celebramos el Día de los Padres, celebramos el Día del Púlpito, el Día del Banco, el Día del Micrófono. Todos los días los celebramos en la iglesia, le dedicamos un día completo, un culto completo. Pero las fiestas que están en la Biblia no las queremos celebrar porque son de los judíos. Sin embargo, cuando usted lee el Levítico 23, verso 4, que fue el que puse aquí, ¿qué dice la Biblia? Estas son las fiestas solemnes de ¿quién? De los judíos. Estas son las fiestas solemnes de ¿quién? De Jehová. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 de la tarde, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Por qué Juan dice la Pascua de los judíos? Porque Juan está hablando con gentiles. Pero no significa que estas fiestas son de los judíos. Estas son las fiestas de Jehová. Estas son las fiestas de Dios. Somos pentecostales y no celebramos Pentecostés. Celebramos primicias de que el 1 de enero, pero si vamos a celebrar una fiesta de primicia llevando nuestro primer sueldo, ¿por qué no la celebramos el día que dice la Biblia que hay que celebrarla? Entonces tomamos lo que queremos, rechazamos los demás sin ninguna explicación y sin ninguna excusa,
Pero entonces las fiestas paganas, cuando van a celebrar San Valentín, entonces no estamos regalando chocolates unos con otros. Cuando hay que celebrar Navidad, todo el mundo pone arbolito, pone luces, pone bombillos. Los 24 de diciembre todo el mundo hace una compra para cenar. Pero ¿y por qué no hacemos esa cena el día que Dios dice que hay que hacerla? Pero la queremos celebrar como la celebran los impíos. Y cuando le decimos a la persona, pero ¿por qué no celebra las fiestas de la Biblia? No, esas son de los judíos. Pero las fiestas de los paganos la queremos celebrar. E ignoramos que la Biblia dice que esas son las fiestas de Dios. Están en la Biblia. Y esas negamos con todo el corazón de celebrarlas. Cuando están en la Biblia. Pero bien, no solamente están en la Biblia, hermanos. Todas las fiestas que están en la Biblia, en Levítico 23, son una parte de la vida de Jesús. La Pascua, la muerte del Cordero, para librar a los israelitas del pueblo egipcio. Eso es un estudio que vamos a dar otro día. Cómo las fiestas se relacionan con Jesús, todas. Y la Pascua, ¿verdad? Cuando Dios libra a los israelitas del ángel de la muerte, poniendo la sangre del Cordero al frente del dintel de las puertas. Y cómo Jesús con su sangre nos libró a nosotros de la muerte del pecado. La fiesta de pan sin levadura, un pan sin ninguna levadura que había que hacerse un día después de la Pascua, representando Jesús que murió sin pecado, vivió sin pecado, sin levadura. Como la fiesta de la primicia representa la resurrección de Cristo como primicia de entre los muertos. Y como Jesús murió el día de la Pascua, fue enterrado el día del pan sin levadura, resucitó el día de las primicias, el día de la fiesta de las primicias, y el Espíritu Santo descendió el día de la fiesta de Pentecostés. Como todo se relaciona con lo que nosotros creemos y ni así la celebramos. Pero eso es un tema que vamos a tratar otro día. Y de cómo las otras tres fiestas, la fiesta de las trompetas, la fiesta, ¿verdad?, del perdón y la fiesta de los tabernáculos, también se relacionan con profecías acerca de la segunda venida de Cristo. Y ni así la queremos celebrar, ni porque están en la Biblia. Pero seguimos. Juan capítulo 2, vamos a leer ese verso 14. Vamos a ver, ¿verdad?, este acontecimiento donde Jesús se siente indignado por lo que sucede en el templo. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Vamos a tratar de entender esto. ¿Qué hacían estos hombres vendiendo en el templo? Fíjese, señores, que cuando había que celebrar una fiesta o hacer un sacrificio, ya sea de paz, un sacrificio de holocausto, etcétera, 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 había gente que no tenía forma de comprar un cordero. Y lo que hacía era que lo compraba en el templo. En el templo se lo vendían y allí hacía su sacrificio. Sin embargo, en el siglo I, en tiempos de Jesús, había un problema serio. Y era que los saduceos eran gente muy pagana, eran gente ladrona, le encantaba el dinero, eran gente rica. Pero eran ricos porque abusaban de los demás. Ellos le decían a los israelitas que para tú sacrificar un cordero, el cordero tenía que ser kosher, tenía que ser santo. Pero oigan esto, los únicos corderos santos, según ellos, eran lo que ellos vendían. Y te lo vendían al triple, al cuádruple del precio que valía un cordero normal en la calle. Abusaban de la gente que iba a hacer sacrificios, que quería seguir la instrucción de Dios. Si tú querías comprar una paloma, te la vendían al triple del precio. Si tú querías comprar pan para sacrificarlo, te lo vendían al triple del precio. Pero no solamente eso, sino que ustedes ven que ahí dice y allí, y a los cambistas allí sentados. ¿Quiénes eran los cambistas? Parte de la gente de los saduceos que a los extranjeros que venían a hacer sacrificios también, cuando había que celebrar cualquier fiesta y no tenían la moneda que se usaba, la moneda de Jerusalén, porque la que se usaba era la del César, obviamente. Pero ellos decían que para tú comprar un cordero santo tenías que usar las monedas santas. Entonces tú tenías que cambiar tus monedas del Imperio Romano por las supuestas monedas santas y te la vendían súper caras. Y luego de eso,
con las monedas santas comprar el Cordero Santo, que valía muchísimo dinero también, y abusaban de la gente. Pero el pecado no estaba en vender los animales en el templo, porque era obligado tener una venta de animales en el templo. Porque yo que venía, por ejemplo, de República Dominicana y soy un judío ortodoxo y quiero hacer un sacrificio, ¿cómo yo voy a venir con un cordero desde mi país? Había gente que necesitaba ese tipo de cosas porque venía de lejos y no podía venir con un cordero desde Dan hasta Jerusalén. Ellos llegaban al templo, ahí lo compraban y podían hacer el sacrificio. Pero el problema de esto, la razón por la que Jesús se exalta de esa manera, era porque ellos estaban abusando de la gente. El pecado no era vender, eso facilitaba la vida de mucha gente. El pecado era el abuso. Y en eso caemos muchos cristianos. Una actividad profunda, vamos a vender hot dog a 150. ¿Usted cree que Dios mira bien eso? Eso no es eso no es algo que Dios respalda. Y tenemos que comprar un bajo, una actividad profunda. Vamos a una kermés, vamos a vender comida a 300 pesos los platos con la excusa de que es profundo. Estamos actuando igual que ellos. Que Dios se apoya que usted venda las cosas al precio que es, y ahí Dios lo respalda. Le puede subir un poco más porque es con motivo, ¿verdad?, sin fines de lucro, es para algo de la iglesia. Está bien. Si los hot dogs son a 15, vamos a venderlo a 25. Pero hay gente que abusa. Y eso fue lo que enojó a Cristo. Por eso le llama ladrones. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció monedas de los cambistas, ¿verdad?, lo que ya explicamos, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. Hay otras versiones que dicen cueva de ladrones, porque se estaban lucrando con la cosa de Dios. No lo hacían para ayudar a los extranjeros a que pudieran seguir la instrucción, lo hacían para mercadear y para robar. Por eso Jesús se exalta como se exalta. Entonces, ¿por qué quería resaltar esto? Porque el celo por la cosa de Dios se ha perdido. Oiga lo que dice el verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Oigan lo que pasó en Números capítulo 25, verso 10. Entonces habló Jehová a Moisés diciendo: Finnes, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, dile: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él, oiga, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, ¿por qué Dios le repite la promesa a Finnes, que es nieto de Aarón? Ya Dios le había dicho a Aarón que el sacerdocio perpetuo era de él. Si era de Aarón y de su descendencia, también le tocaba a Finnes. Eso es como que Dios le haya dicho a mi abuelo: tú y tu descendencia van a ser profetas, y que después yo haga un acto honorable y Dios me vuelva a decir a mí: no, que tú vas a ser profeta y tu descendencia también. No me está dando ningún beneficio, eso ya yo lo tenía. Pero cuando usted estudia más a fondo, se va a dar cuenta que lo que Dios está haciendo perpetuo no es el ministerio sacerdotal, sino su sacerdocio, la forma en la que él ejerce el sacerdocio, que es un sacerdocio que de verdad tiene celo por la cosa de Dios, que se molesta cuando ve algo mal hecho, que le duele en el corazón cuando algo no se está haciendo de la manera correcta. ¿A cuántos de nosotros nos duele cuando se mercadea con la cosa de Dios? ¿A cuántos de nosotros nos duele cuando se están haciendo cosas que no deben hacerse? Se ha perdido el celo por lo de Dios. Este hombre Finnes, usted sabe lo que pasó en esa ocasión, que luego de tener victoria sobre Amalek, se durmieron en sus laureles. Y Balaam le dijo a Balac
ustedes no le van a ganar a ellos, porque ellos están en santidad y la maldición no le cae, mi maldición no le cae. Yo intenté maldecirlo y lo que le cae es bendición porque están en santidad. Tienen que hacerlo pecar primero y luego la maldición le va a caer. Y dice la Biblia que vinieron mujeres y se fueron a la casa de Israel y los estaban consintiendo y lo estaban dándole masajes porque supuestamente habían peleado la buena batalla y habían ganado y necesitaban descanso, y cayeron con esas mujeres, y uno de esos tuvo el descaro de dormir con esa mujer a la puerta del templo. Y dice la Biblia que lo vieron Moisés, lo vieron Aarón y lo vieron todos los ancianos, y solamente se amargaron, pero no hicieron nada, solamente se amargaron. Cuando nadie hace nada, se tiene que levantar un fitness para resolver los problemas de la iglesia. ¿No le ha pasado que pasan sucesos, situaciones, gente haciendo lo que le da la gana en la iglesia y nadie dice nada? Solamente dicen, ay, fulano esto, fulano aquello, pero nadie se levanta y dice, hey, eso está mal hecho. Porque no tienen celo por lo de Dios. Pero este hombre fitness se levanta y con una lanza mata al hombre y mata a la mujer con la que se acostó. Estaban a la puerta del templo. Y Dios le dice, ese celo que tú tienes, yo lo voy a hacer perpetuo por toda la eternidad. Ese espíritu de fitness cayó sobre Elías. Elías es un hombre que el celo de Dios lo consumía tanto que quiso hacer que toda una nación volviera a los pies del Señor. Y lo hizo. Lo hizo cuando mató a todos los sacerdotes de Baal y cuando demostró que Dios era el Dios por encima de todos los dioses. Y que en una canción dijo, tu celo me consume porque tu pueblo se ha desviado y solo yo he quedado entre los profetas. Ese espíritu de fitness fue a Elías, pero ese espíritu siguió trascendiendo generaciones y llegó donde Juan el Bautista, un hombre que no tenía miedo de decirle a los fariseos y a los escribas que eran culebras, que eran serpientes, que no le tenía miedo a ninguna autoridad, que cuando se vio frente a Herodes le cantó su verdad en su cara, porque son gente que no tienen miedo, que cuando ven la cosa mal se levantan y dicen eso está mal, que tienen el celo de Dios. Los demás hacen como Moisés, hacen como Aarón, son líderes dentro de la iglesia, pero cuando ven las cosas malas solamente se amargan, se deprimen, pero no hacen nada. Jesús no fue el único que vio ese abuso que había en el templo. Muchos hombres vieron el abuso que había en el templo y no hicieron nada. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿El espíritu de quién habita en nosotros? ¿De los que no hacen nada cuando ven las cosas malas, que prefieren decírselo a su amigo? Wow, pero David, esto y aquello. Y no tienen el valor de decirle las cosas a ese hermanito de frente. Y decirle, mira, esa falda está mal, porque esa falda define mucho tu figura, tú no deberías ponértela. En vez de decírselo a la hermana con amor, van y se lo dicen a otra persona y no hacen nada. Oh, yo creo que el pastor debería cantar los coros un poco más bajito porque él vocea. Pero no tienen el valor de decírselo al pastor de frente, van y se lo dicen a otro. Entonces ven las cosas malas, no hacen nada, lo comentan solamente. Estas son gente que Dios no quiere cerca. La gente que Dios de verdad aprecia son la gente que cuando ven las cosas que están mal hechas, tratan de arreglarlas. Y ese es el celo de Dios que habita en el corazón de aquellos que aman a Dios. Entonces, dice el verso 18, y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo, ¿verdad?
perdón, destruir este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, el cuerpo es un templo, es un templo. ¿Por qué es un templo? Porque es un lugar que fue creado para contener a Dios. Cuando el proverbista dice, perdón, creo que en Eclesiastés es que está eso, dice, ¿verdad? Dios puso eternidad en el corazón del hombre. No está hablando de un tiempo, no está diciendo que el corazón del hombre es eterno. De lo que está hablando es de un espacio. La eternidad, el verbo, ¿verdad? La palabra hebrea olam, lo que significa es universo, significa mundo. La eternidad es un espacio, no representa un tiempo. Por eso dice el Salmo, Dios habita, Él habita en la eternidad. Él habita la eternidad. Porque la eternidad es un espacio donde Él habita. Entonces, si hay eternidad en el corazón del hombre, es porque hay un espacio que Dios creó para habitar ahí. Como el hombre iba a ser la conexión de Dios con lo creado, Dios hace al hombre duodimensional, le da un espíritu para que tenga conexión con lo espiritual y lo pueda transmitir a lo físico, y crea un espacio en donde él pueda habitar. Entonces el cuerpo es un templo porque Dios habita en el templo, y donde Dios habita se vuelve un templo. Cuando Dios no habita en ese lugar, entonces, ¿verdad?, es un lugar libre para que habiten los demonios. Pero como es un espacio tan inmenso porque Dios lo creó para habitar Él, ahí puede entrar todo el infierno y la persona sigue sintiéndose vacía y sola, porque no pueden llenar el espacio que Dios sí llena, porque Él lo creó a su medida. Puede entrar alcohol, puede entrar mujeres, puede entrar relaciones, todo, y la gente seguirá sintiéndose vacía. El endemoniado gadareno tenía legiones y seguía sintiéndose solo. Cuando Dios entra, lo llena todo, y ahí nos sentimos plenos. Entonces es un templo. Entonces Jesús hablaba de él, hablaba del templo y de cómo él iba a morir e iba a resucitar al tercer día. ¿Bien? Cuando pasó esto, obviamente ya el escriba, esto no es, ¿verdad?, parte del evangelio, sino que el escriba da una pequeña explicación para que ustedes entiendan de qué se trata. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces esto es un comentario que añade el copista para que usted entienda a qué Jesús se refiere. Entonces vamos a ir ya a la última parte de este estudio del día de hoy. Dice Juan capítulo 2, vamos a leer los últimos 2 versos. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, porque Jesús celebraba Pascua, bueno, está bien, nosotros queremos hacerlo, ¿verdad?, los más santos y los más cristianos, celebrando fiestas paganas. Pero estando Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Cuántos profetas hoy en día profetizando porque le dijeron, porque vieron, porque escucharon? Sin embargo, Jesús nos enseña cuál es la forma correcta de poder profetizar. Y es por medio de la revelación de Dios, no por medio de lo que te decían. Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de nadie. Él no tenía necesidad de que nadie le dijese, mira, fulana se cayó allí en un hoyo, para él ir y decir, Dios te vio cuando caíste en el hoyo y Dios te levanta, como hacen la mayoría de estos hombres de hoy en día.
Él no tenía la necesidad de ver a alguien triste en medio de una administración para acercarse y decir, Dios ha visto tus lágrimas, has sufrido mucho, te han menospreciado, bla, 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 bla. Porque él conocía al hombre, conocía el corazón del hombre por medio de la revelación. Por medio de la revelación, lo que nos falta mucho de nosotros. Entonces, esto es un llamado a la conciencia. No solamente que tengamos celo por la cosa de Dios, que nos duela, señores, que nos duela cuando veamos algo mal y que tratemos de arreglar eso. No solamente eso, sino que accionemos, pero que lo hagamos conforme a la voluntad de Dios y conforme a la revelación de Dios. Que lo hagamos así. Y Dios va a respaldar tu ministerio. Cuando empiece a dolerte a ti las cosas que le duelen a Él. ¿Cuáles son las cosas que le duelen a Él? La gente que se pierde a diario. ¿Cuánta gente recibe tu mensaje? ¿A cuánta gente le predicas? ¿Cuánta gente alrededor tuyo se lleva una buena impresión de un cristiano? Ese es el tipo de cristiano que Dios reconoce. Y aquellos que hablan verdad, conforme a su palabra y no conforme a lo que ellos se inventan al momento de una administración o al momento de una profecía. Así que Dios les bendiga a todos. Hasta aquí ha sido el estudio de hoy.